Amados hermanos en el Señor y amigos que nos ven, reciban un saludo de paz. Estamos estudiando en este trimestre nuestra escuela llamada Cristo y Comisión. Y hoy vamos a ver un pequeño resumen de la lección número 5, la cual se titula Autocontrol. Autocontrol tiene dos sinónimos, que es dominio propio y templanza. Pero la definición de autocontrol es una virtud que consiste en frenar los impulsos y modelar las pasiones y el uso excesivo de los sentidos, sujetándose a la razón. Es saber controlar nuestros malos deseos. La mayoría de las personas tenemos problemas con el autocontrol en al menos un área de nuestra vida. Ya sea que comamos con exceso, gastemos de más, pensamos mucho o trabajamos demasiado, podemos enfadarnos con facilidad, somos muy curiosos, somos indulgentes, nos airamos muy rápido o tenemos otras inclinaciones o muchas otras formas de las cuales nos es difícil tener un autocontrol. Pero, ¿por qué se da esto, hermanos? ¿Por qué será que todos tenemos esa circunstancia? Esto se da por lo que el apóstol Pablo nos dejó explicado en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y el verso 19, que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y todo eso lo hago por el pecado que mora en mí. Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que debido a nuestra naturaleza humana, esta caída y defectuosa, dominarnos entonces es difícil. Necesitamos desesperadamente ser liberados de nuestras inclinaciones indulgentes, cualesquiera que sean. Necesitamos autodisciplina para hacer lo que debemos hacer y no hacer lo que queremos hacer. Nuestra condición humana, nuestra naturaleza carnal, nos complica la forma de poder tener un autocontrol en nuestra vida. Pero Dios, hermanos, no quiere que nosotros vivamos así, descontrolados, que nosotros vivamos sin manejar un dominio de nuestra forma de vivir. Y esa es una noticia maravillosa, que si es por nuestros propios méritos, simplemente nosotros no pudiéramos tener ese autocontrol. Mas sin embargo, tenemos que saber que no estamos solos. Tenemos que saber que es Dios actuando en nuestra vida el que produce esta maravillosa forma de vivir. Y eso el apóstol Pablo nos lo explica en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, el cual relata así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí hay algo importante que resaltar. En primer lugar es: ¿qué produce estas nueve cosas que se manifiestan en nuestra vida? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que lo produce? Pues lo produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de nuestro Dios es el que produce en nuestra vida todos y cada uno de estos aspectos. Y dentro de ellos, al último, vemos templanza. Y templanza decíamos que era el sinónimo de dominio propio y de autocontrol. ¿Qué produce en nosotros, o qué es lo único capaz de producir en nuestra vida autocontrol?
es el Espíritu, el fruto del Espíritu de nuestro Dios en nuestra vida. Un discípulo de Cristo puede poseer y ejemplificar una vida de dominio propio. Y podemos ser una iglesia vibrante y sobria debido a que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Pablo describe que la marca de un discípulo es exhibir el fruto del Espíritu. Y dentro de ese fruto incluye el autocontrol. ¿Qué es lo que manifiesta o qué es lo que reconoce a un discípulo? Pues es el fruto del Espíritu en su vida. Hermanos, podemos llegar a ser una iglesia vibrante y sobria, pero no debido a que seamos buenos o inteligentes o valientes, sino debido a que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Recordemos que estamos llamados, como venimos estudiando a lo largo de nuestro trimestre, a la comisión, a trabajar de común acuerdo con el Señor, a poder compartir esta tarea grande que el Señor nos ha dejado de proclamar su reino en esta tierra. Y para llevar a cabo esa tarea, hermanos, tenemos que primero ser el ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y ha hecho a lo largo de ella. Para poder formar discípulos, primero debemos ser una iglesia, un pueblo que camina en el Espíritu. Y de ese modo aprender a controlar nuestros deseos, aprender a controlar nuestras emociones y aprender a controlar nuestras acciones. Hoy vamos a ver 3 ejemplos en nuestra escritura basados en lo que es el autocontrol. Pero antes queremos ver cuál es el propósito de estudiar esta lección llamada autocontrol. ¿Cuál es el propósito en nuestra vida de que podamos entender una lección tan hermosa como esta? Y el propósito es que aprendamos y practiquemos el autocontrol como una forma de disciplina. Quiero resaltar 2 aspectos. Primero, lo que Dios quiere es que aprendamos, que conozcamos el autocontrol. Y segundo, lo que Dios pide es que no solo lo conozcamos, sino que lo practiquemos, que lo pongamos en práctica, que lo pongamos en obra en nuestra vida. Pero no solo como una forma de una vez y de ahí se nos olvida, sino Dios quiere que lo practiquemos como una forma de disciplina, como algo que está todos los días, siempre presente en nuestra vida. Y para ello, hoy vamos a aprender a cómo poder manejar esas tentaciones que a lo largo de nuestra vida se efectúan, ya sea de lo que vimos, de todos los excesos que existen, que no bastaría mencionar tantos, pero a los cuales, aunque queramos hacerlo, si sabemos que no debemos hacerlo, pues a los cuales poder decir no. Y eso sería tener un autocontrol en nuestra vida. Y lo vamos a ver basados en 3 ejemplos en nuestras escrituras. El primero va a ser el ejemplo de Eva. El segundo va a ser el ejemplo de Caín. Y en tercer lugar vamos a ver el ejemplo de David. Vamos a ver el primero, el ejemplo de Eva. Y para este primer ejemplo vamos a ir al libro de Génesis en su capítulo 3 y vamos a ver el verso 6. Y dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Quiero recordarles que las tentaciones van a estar en todo momento. Quiero recordarles que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes tipos de formas de ser tentados. Y en todo momento la decisión va a estar en nosotros. Va a depender de si manejamos el autocontrol a través del Espíritu de nuestro Dios, o si no lo hacemos, la decisión que vayamos a tomar. Y vemos aquí el primer ejemplo de Eva. Y aparece diciendo, lo que quiero resaltar en base a esto es: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Quiero recordarles que las formas en las cuales somos tentados no son formas que nos desagradan, no son formas que no nos gustan, sino todo lo contrario, es lo que más llama la atención en nuestra vida. Es lo que más nos atrae, lo que más nos agrada. Es algo codiciable, es algo que a nuestro parecer es bueno, como le pasó a Eva. Si Eva hubiese gozado, hubiese tenido el autocontrol como una disciplina en su vida, se hubiera recordado que Dios ya le había dicho que de todo árbol que había en el huerto ella podía comer, pero que de ese árbol, que era del bien y del mal, no podía comer. Si ella hubiera tenido el autocontrol en su vida, hubiese podido responder como debió haberlo hecho, que es no, porque es algo que aunque quiera hacerlo, no debo hacerlo. Pero más sin embargo, lamentablemente, ella no tenía ese autocontrol y todos sabemos la consecuencia. Lo que manifiesta la segunda parte del verso 6. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. La tentación, decíamos, hermanos, siempre va a estar presente. Pero, ¿en dónde se va a manifestar el autocontrol? En si tomamos la decisión de hacerlo, aunque sepamos que no es lo correcto. O si por el contrario decimos no, aunque querramos hacerlo, pero sabemos frenarnos en el momento indicado. Ya todos nosotros sabemos el resultado desagradable de esta falta de autocontrol. Y ese resultado se manifiesta en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, verso 12. Y dice que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el resultado de la falta de autocontrol en nuestra vida. Y así como aconteció con Eva, puede acontecer con todos y cada uno de nosotros. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el de Caín. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 4, aquí mismo en Génesis, y vamos a ver los versos 6 al 8. Todos sabemos el relato de Caín y Abel cuando presentaron sus ofrendas al Señor. Y en el verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Otra traducción dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado y se hace presente o visible en tu rostro? Ve al verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a
ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le advierte a Caín acerca del autocontrol. Le dice, si bien hicieres, vas a ser enaltecido. La tentación ya estaba. La tentación era que él se había llenado de ira y estaba lleno de envidia, a tal grado que se manifestaba en su rostro. Entonces el Señor le dice a Caín, la decisión es tuya. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Si sabes refrenarte, si sabes controlarte, pues vas a tener tu recompensa. Pero si no lo haces, si no manejas el autocontrol en tu vida, si permites que esa ira se apodere de ti, entonces expresa, el pecado está a las puertas. ¿Qué continúa a la falta de autocontrol? Pues continúa el pecado. A la falta de autocontrol en nuestra vida, continúa el pecado, y en secuencia del pecado, pues viene la muerte. Todos sabemos cuál fue la decisión de Caín. En el verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La decisión de Caín fue no hacer caso al Señor por la falta de autocontrol en su vida. Aunque el Señor le recomendó, después de haberle explicado, le dijo en el final del verso 7, solo hay dos opciones. O dejas que el pecado se enseñoree de ti, o tú te enseñoreas del pecado. Pero el pecado ahí está, a las puertas. Todo depende del autocontrol que haya en tu vida. Mi amado hermano, son circunstancias que a lo largo de nuestra vida transcurren una y mil veces. Y en cada una podemos llegar a tomar esa decisión. Si hacemos lo bueno, pues ya sabemos nuestra recompensa. Pero si por el contrario dejamos que la ira o que las circunstancias que nos gustan hacer o nos agradan hacer, aunque sepamos que no se deben hacer, nos dominen y no nosotros dominarlas, entonces el pecado es la secuencia de esa falta de autocontrol. Vamos a ver un tercer ejemplo, que es el ejemplo de David. Y este lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y el verso 4. Todos conocemos este relato en segunda de Samuel acerca de David, cuando ve a Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Pero el verso que vamos a evidenciar es el verso 4, que dice, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La tentación que David estaba pasando era la codicia de una mujer. Él ve a la mujer, la codicia, pero todo dependía de la decisión que iba a tomar. Si él hubiera tenido autocontrol en su vida, hubiera dicho, no es lo correcto delante de Dios, porque no es lo que me corresponde a mí, entonces él no hubiera tomado la acción que tomó, y toda la consecuencia que se le vino después la hubiera evitado. Mas sin embargo, como la decisión fue enviar mensajeros a que la trajeran, la tomó y durmió con ella, entonces eso evidencia la falta de autocontrol en su vida. Y eso evidencia los resultados lamentables a los cuales nos llevan el no tener autocontrol. Hermanos, el Señor nos está llamando a que no vivamos una vida descontrolada, sino que vivamos una vida con autocontrol basado en una disciplina que se haga manifiesto en nuestra vida de todo el tiempo. El miedo, el enojo, los deseos inmorales, las preocupaciones, la envidia, la codicia, que ocurren todo esto ocurre cuando no
controlamos nuestras tendencias naturales y vivimos fuera de control. Y eso conlleva al pecado. Hagámonos un análisis de nuestra vida. Decíamos que para poder ir a discipular personas allá afuera, primero tenemos que darnos cuenta si el Espíritu está obrando sus frutos en nuestra vida. Después de haber visto estos 3 ejemplos de Eva, Caín y David, nos hacemos una pregunta: ¿por qué es tan difícil el autocontrol? Porque ya lo vimos que por naturaleza tenemos tendencia al pecado. Pero, ¿qué es lo que se requiere para poder tener ese autocontrol en nuestra vida? Así como lo vimos en Gálatas, se requiere el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la obra del Espíritu produce un fruto, y eso se llama frutos del Espíritu. Y dentro de esos frutos del Espíritu está el autocontrol, la templanza, el dominio propio. ¿Cómo de esta manera la templanza o el autocontrol nos son útiles a nosotros como iglesia para llevar a cabo nuestra comisión a los seres perdidos? El Señor Jesucristo lo explicó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 14, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y en el verso 16 nos hace un llamado: así alumbre vuestra luz para que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Somos llamados a ser ejemplo para la humanidad. Manifestémoslo a través de este autocontrol. En conclusión, mis hermanos, porque es un pequeño resumen, por naturaleza nosotros carecemos de dominio propio, más bien somos egocéntricos y autoindulgentes. Cuando nuestros deseos básicos gobiernan nuestras vidas, entonces el pecado y la muerte vienen como resultado. Pero Dios ofrece guiar a los discípulos de su amado Hijo hacia un estilo de vida en el cual el fruto de su Espíritu sea el que abunde en su vida. Cuando su pueblo camina en esta victoria, tiene más éxito en atraer a otros a la fe, a ser discípulos, debido a que sus propias vidas disciplinadas testifican del poder de la salvación y la transformación del Señor. Disciplinémonos con autocontrol, tal como dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Disciplinémonos con este autocontrol y así seamos una luz para el mundo perdido y podamos también enseñarles lo que Dios quiere hacer en su vida.